Bien, entonces aquí esto está muy bien. Estamos usando int en un ejemplo de la vida real, obteniendo datos del usuario. Pero esto es mucho código y obviamente pues lo podemos simplificar. Lo voy a comentar. Obviamente todo esto lo podemos hacer de en una sola línea. Dime tu edad y a su vez esto lo encierro entre paréntesis y a su vez lo convierto a un int. Entonces pues fíjate cómo a int le pasamos de argumento todo lo que arroje la función input. Todo esto arroja un string. Entonces eso que arroja input, que es un string, a su vez se lo pasamos a int. Entonces ya está un poco más simplificado nuestro código para escribir menos. Aquí le ponemos print. Y ahí está, dime tu edad, 45. Entonces pues fíjate cómo ahí estamos ahora sí que logrando lo mismo. Podemos hacer esto mismo, literal esto mismo, por ejemplo con un float. Ahora le pedimos dame tu altura. Pues yo mido aproximadamente 1.75 centímetros. Y pues fíjate cómo ahí convertimos lo que es un str, lo convertimos a un float. Obviamente tiene que ser algo que visualmente se parezca a un int o un float. Por ejemplo, aquí si ponemos 26 y ponemos aquí, por ejemplo, 1.75, pues obviamente eso no es un número válido, pues por ejemplo no lo puede convertir a float. Es decir, va a poder convertir un string a int o a float según corresponda, pero obviamente siendo un string de un número válido. Entonces pues ahí está un ejemplillo de int y de float en la vida real. Ahora vamos por un ejemplo de round, que me parece que esta función no la hemos visto. Entonces dice, la función round redondea un valor numérico al número específico de dígitos decimales que tú le digas. Vamos a ver estos ejemplillos. Fíjate cómo aquí tenemos dos números. Vamos a convertirlo, vamos a redondear estos numeritos. 42. Vamos a ponerle 5, 60. No, 4, 5, 6. Vamos a hacer un round. Y vamos a ponerle aquí número 1 para ver cómo redondeas. Número 1. Pues fíjate cómo acá. Pero acá vamos a ponerle... Bueno, aquí primero vamos a ponerle aquí número 3. 6.5. Primero vamos a probarlo con este. Número 3. Y ahí está. Pero, obviamente, no sé qué ando pensando, sino cómo. Pues fíjate cómo me redondea a 6. ¿Qué es lo que está pasando por acá? 6.5. Around no le estamos diciendo el número de decimales al cual queremos redondear. ¿Y qué nos dice? Que por defecto, si tú no le dices a cuántos decimales quieres redondear, va a redondear al integer más cercano. Aquí, fíjate cómo aquí redondea hacia arriba a partir del 5. 6.5, que es la mitad del número en fracción, por decirlo de una manera, 0.5 es la mitad de la fracción. De 6.5 pues ya sigue
por ejemplo, redondear hacia arriba o hacia abajo. En este caso, cuando es el decimal próximo de 5 en adelante, va a redondear hacia arriba, es decir, 6.5 sube, se queda en 6, perdón, se queda en 6. Es decir, que si llegamos al punto 5, si el número decimal próximo es 5 o menor a 5, redondea hacia abajo, en este caso 6. Por ejemplo, si fuera 6.9, aquí sí que sube a 7. Entonces quiere decir que en 6.5, si el número próximo al cual se fija para redondear es 5, menor a 5, pues se queda en el actual, en el 6. En cambio, si ya es de 6.6, ya sube a 7. Entonces, pues fíjate cómo. Voy a pausar el video. Bueno, aquí no lo tengo a la mano. Lo importante es que aquí, por ejemplo, si va a redondear el número entero más próximo, pues se va a fijar en el primer dígito decimal, que sigue después del punto. En este caso, pues el 6. Si fue 6.3, pues se queda en 6. Es decir, redondea hacia abajo. Esto tú ya lo debes de saber de los tipos de redondeo. Entonces, vamos a comprobarlo ahora con el 2. Y ahora sí vamos a pasarle el número de decimales al cual queremos redondear. Aquí. Aquí nosotros queremos redondear a 2 decimales. Pum, 2. Entonces, si queremos agarrar 2 decimales en este número 1, si queremos 2 decimales, en este punto en el que se va a fijar es en el próximo después del segundo. En este caso, en el 3. 3 es de 5 para abajo. Entonces, va a redondear esto va a redondear a .56. Porque para redondear a 2 decimales, se fija en el próximo decimal, en el más inmediato. 3. Como es menor a 5 o igual a 5, va a redondear hacia abajo, es decir, se va a quedar en este. Ejecutamos y fíjate cómo efectivamente me redondeó bien. En cambio, vamos a ponerle aquí 7. Si lo calamos ahora con el número 2, queremos 3 decimales ahora. Si queremos 3 decimales del número 2, queremos estos 3. Entonces se va a fijar ahora en el más próximo. En este caso se va a fijar en el 7. 7 está arriba de 5 y no es 5, entonces va a redondear a 6.28. Va a redondear hacia arriba, porque el próximo es 7. Y fíjate cómo efectivamente 6.428. Si esto fuera un 5, se quedaría en 6.427. Efectivamente. Vamos a poner aquí esto. Y en este caso, fíjate cómo redondeó a 6.428. Vamos a ponerle en un 4. Esto de los tipos de redondeo es bastante peculiar. Aquí tendríamos que ir a ver la documentación cómo redondea. Porque fíjate cómo cuando hay 3 decimales, ahorita no recuerdo las reglas para redondear, pero según mi lógica, debe haberse quedado en 6.427. Pero por ahí las reglas de las matemáticas o de Python quizás nos hizo una mala jugada. Pero pues ya sería cuestión de ver si va a redondear hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí no me voy a clavar tanto en esto porque no quiero perder tiempo. De hecho, yo cuando voy a redondear números, pues obviamente no podemos memorizar todo. Yo corro y veo la documentación. Entonces aquí te conviene ir a ver la documentación de Round para ver en qué casos redondea hacia arriba y hacia abajo. Yo aquí no lo voy a hacer para irme un poco rápido. Aparte que pues no es muy necesario. Lo importante es que quiero que entiendas que pues tú le puedes poner round para redondear. Entonces, cambiando de tema, vamos a ver pues el tema que ya vimos, que ya te enseñé. Esto que hicimos por acá se conoce como encadenando funciones. Entonces dice, para lograr lo que se conoce como chain function, codificas una función como argumento de otra función.
Por ejemplo, como vimos, el input es codificado como argumento de la función int o float. Con esto lo que se logra es dos funciones encadenadas juntas en una sola sentencia. Entonces, esto significa es cuando codificas tú una función como argumento a su vez de otra función. Pero vamos a dejarlo mejor para el próximo video. Saludos.